La sumatoria de Riemann, ¿qué es lo que significa? Según la teoría que nosotros tenemos presente, dice que la sumatoria de Riemann son un método de integración que permite determinar el área bajo la curva, donde en pocas palabras es la suma del área de los rectángulos. ¿Qué quiere decir esto final? Supongamos, nosotros tenemos una función f evaluada entre a hasta b, vamos a tener, lo que nos piden es determinar el área que encontramos debajo de acá. Es decir, toda esta parte sombreada, determinar a cuántos equivale, ¿sí? Pero para ello nosotros empleamos lo que son los rectángulos o la suma del área de los rectángulos. ¿Eso qué quiere decir? Que al tener una función f por debajo de esta, nosotros podemos replantear cualquier cantidad de rectángulos, ¿sí? Con el fin de nosotros llegar a determinar un valor más aproximado al área, que por lo general tiende a dar mucho más exacto cuando hablamos del teorema fundamental del cálculo. Es decir, que cuando entre más pequeño sea el rectángulo, más delgado, más angosto, vamos a obtener un área mucho más precisa. ¿Por qué más angosto, más delgado? O al tener mayor infinidad de triángulos, de rectángulos, qué pena. Por el simple hecho de que muchas veces este rectángulo que se nos forma acá tiende a ser la dificultad para determinar el área más exacta. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacerlo cada vez más pequeño. Para ello, nosotros empleamos unas fórmulas, unas ecuaciones, que son las siguientes. Entonces, como ustedes pueden dar de cuenta, para cada función hay una sumatoria o una fórmula a aplicar de manera diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos una función que por lo menos sea constante, pues obviamente su resultado va a ser la misma n, ¿sí? Que no va a tener ningún tipo de variación. Pero cuando ya hablamos de una función con una variable x, vamos a poder aplicar la primera sumatoria, ¿sí? Para ese caso. Pero cuando ya tenemos una función lo que sea cuadrada o cúbica, podemos observar dos tipos de funciones para plantear la solución a ese problema o para determinar la misma área como tal, dependiendo de la función y el resultado. Pero entonces, para nosotros llegar a plantear o poner en práctica todos estos puntos, nosotros pondremos en práctica esto primero. Necesitamos primero que todo es determinar nuestro delta de x. ¿Cuál va a ser el delta de x? Va a ser la variación o el mismo resultado a obtener entre los rectángulos, ¿sí? Bajo el área como tal o entre el total de nuestros puntos desde B hasta A o viceversa de A hasta B, ¿sí? Entonces, de cual nosotros lo expresamos de la siguiente manera. Delta de x va a ser igual al límite evaluado en B menos el límite evaluado en A sobre n. N va a ser nuestro número total a determinar, ¿sí? Nosotros también tenemos que hallar un x sub i, ¿sí? Que va a ser igual al límite evaluado en A más i por el delta de x, para así nosotros llegar a replantear una nueva función que va a ser f de x sub i. Y así nosotros expresarlo de la siguiente manera. Vamos a obtener una integral evaluada desde a hasta b de f de x que va a ser igual al límite cuando n tiende a ser infinito de la sumatoria de cuando i es igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Para entenderlo mucho mejor, vamos a entenderlo con el siguiente ejemplo. Entonces, el ejemplo nos dice lo siguiente. Que tenemos una función 4x al cuadrado evaluada entre límites de 1 hasta 4. Entonces, como nosotros podemos darnos de cuenta, tenemos que hallar primero lo que es nuestro delta de x, que va a ser igual al límite evaluado en b, que en este caso va a ser 4, menos el límite evaluado en a, que va a ser 1, sobre n, que su resultado total va a ser 13n. Para x sub i, vamos a tener el límite evaluado en a más i por el delta de x, que en este caso va a ser 3, va a quedar la misma ecuación, solo que con la diferencia vamos a darle una organización de tal manera que va a quedar 1 más 3 sobre n por i. Para el caso de f de x sub i, en este caso, muchas veces puede dar el caso en particular de llegar a aplicar los casos de factorización. Como si ustedes pueden dar de cuenta, hay que aclarar lo siguiente. Nosotros vamos a obtener la misma constante de nuestra función, es decir, este mismo 4 va a seguir siendo el mismo. La única variación es que nuestro x sub i va a cambiar por el x.
¿sí? Entonces, para este caso, vamos a obtener 1 más 3 sobre n por i elevado al cuadrado. Y aquí en este caso, pues vamos a obtener una suma de cuadrados perfectos, que va a ser de la forma a al cuadrado, que cuando tenemos a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado va a ser igual a más b, todo eso elevado al cuadrado. Replanteado de la siguiente manera, ahí sí. 1 más 2 veces 3 por n, aquí ya multiplicamos el 1 directamente, más 3 veces, más 3 sobre n elevado al cuadrado. Vamos a obtener que f de x sub i va a ser igual a 4 por 1 más 6 sobre n más 9 sobre n al cuadrado. Y ya expresado con nuestra sumatoria sin límite, vamos a obtener el límite cuando n tiende a ser infinito de la sumatoria de i igual hasta 1 hasta n de una función 4 más 24n más 36n al cuadrado por el delta de x, que va a ser 36n, eso va a ser el límite cuando n tiende a ser infinito de la sumatoria de i igual hasta 1, de i igual a 1 hasta n de una función 12n más 72n al cuadrado más 108n al cuadrado al cubo. Para terminar de resolver esto, podemos darte cuenta que aquí vamos a ampliar lo que es la separación de límites. Es una propiedad en particular que nos pide el límite a la hora de ofrecer, a la hora de plantear un resultado. Entonces, vamos a tener que el límite cuando n tiende a ser infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 12 de n más el límite cuando n tiende a ser infinito de la sumatoria de igual hasta 1 de hasta n de 72 sobre n al cuadrado más el límite cuando n tiende a ser infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 108n al cubo. Entonces, como se podrán dar de cuenta, al plantear nuestro primer valor, ¿sí? Vamos a obtener el siguiente resultado, que va a ser el mismo 12. El mismo 12n lo sacamos de nuestra sumatoria al ser una constante. Y como en este caso vamos a observar que va a ser una constante, entonces pues nuestro mismo i va a ser nuestro mismo n. Entonces al reemplazarlo a nuestro límite, lo que hacemos es cancelar n con n y lo único que nos queda es 2. Y el límite pues obviamente de una constante nos va a dar su misma constante. Por ende vamos a obtener el mismo 12. Para nuestro segundo término va a ser 72n al cuadrado, hacemos lo mismo. Sacamos 72n al cuadrado de nuestra sumatoria al ser una constante, ¿sí? Obtenemos que aquí vamos a hacer una función común y corriente, ¿sí? Pero, entonces aquí ya obtenemos, aquí ya planteamos que no es una constante, sino pues obviamente ya planteamos nuestro primer caso, que iba a ser la sumatoria cuando tenemos n por n más 1 sobre 2, que es en su totalidad va a ser 36n al cuadrado sobre n al cuadrado más 36n sobre n al cuadrado, que es en su totalidad nos da 36. ¿Por qué nos da 36? Bueno, aquí lo que hacemos es cancelar el n cuadrado con n cuadrado, pero aquí en nuestro segundo término vamos a observar que tenemos 36n sobre n al cuadrado. Si le quitamos el exponente de abajo, exponente de arriba, que es equivalente a 1 menos el exponente de abajo, pues obviamente nos va a quedar 36 sobre n. Y una de las propiedades de los límites dice que cuando tiene todo límite evaluado hasta infinito, donde la función va a ser dividida sobre esta misma variable, nos va a dar como resultado 0. Entonces, por ende, pues vamos a obtener aquí nuestro resultado 36. Y lo mismo sucede en caso particular aquí. Entonces, al ya tenerla evaluada aquí, que hacemos el mismo procedimiento, sacamos 108 en el cubo de n sobre n al cubo de la sumatoria, va a ser una constante, lo evaluamos, reemplazamos la sumatoria por la fórmula de una ecuación cuadrática, en este caso va a ser n por n más 1 por 2 veces n más 1 sobre 6. Hacemos la respectiva operación. Aquí lo que hacemos es cancelar el 108 con el 6, que eso en su totalidad nos da el 18. Y lo mismo hacemos con n
Entonces, como ya venía explicando, entonces sustituimos este n de acá y lo reemplazamos abajo con un n cuadrado, ya que pues esperamos lo que sean la propiedad de potencias, que nos dice que todo número elevado a una potencia que está dividiendo, lo que hacen los mismos y que la variable sea la misma para ambos términos, lo que hacemos es restar los exponentes. ¿Listo? Entonces, al operar esto de acá por la ley distributiva, vamos a obtener el siguiente valor: 2n cuadrado más 3n más 1 por 18 sobre n cuadrado. Entonces, de nuevo aplicamos ley distributiva y por último vamos a obtener que el límite cuando n tiende a ser infinito de una función de 36n cuadrado sobre n cuadrado más 54n sobre n cuadrado más 18 sobre n cuadrado, eso nos va a dar un valor de 36. Entonces volvemos al mismo caso de antes. Lo que hacemos aquí es cancelar el n cuadrado y las demás funciones, al ver que están evaluados en sobre n cuadrado, pero en este caso es 54n, pues cuyo exponente de abajo es mucho mayor. Entonces aplicamos la ley de los límites, que nos dice que cuando tenemos todo el número evaluado en infinito y que cuyo variable está dividiendo, va a ser igual a 0. Pues en este caso en particular no queda así. Y por ende nos va a quedar el valor a 36. Entonces ya al terminar de evaluarlo, vamos a obtener 12 más 36 más 36 más 36, 12 más 36 más 36 nos va a dar un valor de 84, que ese valor va a ser 84 unidades cuadráticas. Entonces, pues para entender mucho mejor este ejemplo, lo vamos a explicar mediante una solución práctica que va a ser en un programa GeoGebra, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, como ya hemos explicado anteriormente, ¿sí?, lo que son y lo que constan y cómo entender las sumatorias de Riemann, ¿sí? Entonces, pues ahora pasaremos a explicar nuestro ejemplo en el GeoGebra. ¿De qué consta lo siguiente? Pues vamos a insertar primero que todo nuestra función, que va a ser f de x igual a 4x al cuadrado. ¿Sí? Vamos a obtener ya de una vez nuestra función. Y a su vez, pues para obtener el valor del área, vamos a insertar la integral de una función del extremo inferior del intervalo al extremo superior del intervalo. Esa es la que vamos a usar ahora. ¿Listo? Entonces, con esta integral nosotros ya podemos operar y encontrar el área. Entonces, para ello, vamos a utilizar la integral de f de un extremo inferior evaluado en 1 hasta un extremo superior evaluado en 4. Y pues vamos a obtener un área en su totalidad que nos da 84. ¿Sí? Pero entonces, como habremos dicho anteriormente, este programa pues lo vamos a emplear y a utilizar prácticamente pues con el fin de nosotros llegar a determinar cuánto en su totalidad podemos llegar a obtener a través de la suma del área de los rectángulos. Eso quiere decir lo siguiente. Entonces utilizamos una propiedad que se llama deslizador aquí en nuestro programa, de tal manera que nos dice que tenemos que darle un nombre a esta propiedad o a esta función en este caso, y a determinarla entre dos valores, que va a ser el número del rectángulo. En este caso va a ser desde 1, que va a ser nuestro valor mínimo, hasta 100. Y lo vamos a dejar hasta 100. ¿Listo? Entonces, de tal manera que vamos a hacer lo siguiente. Listo. Entonces, ya partiendo de ello, obtenemos lo siguiente. Tenemos que la suma inferior, insertando esta función, la suma inferior de f del extremo inferior del intervalo, que va a ser 1, hasta 4 del número de rectángulos, que en este caso va a ser b. Entonces, como ustedes ya se pueden dar de cuenta, aquí pues obviamente pues ya tenemos nuestro rectángulo. Sí, le vamos a cambiar el color, la tonalidad, poderlo distinguir mucho mejor.
por otro tono. Listo. Y observen lo que sucede. Entonces, dense en cuenta que cuando yo decido aumentar la cantidad de rectángulos para yo poder aproximar el valor del área, como ya habremos hablado, entonces dense en cuenta lo que sucede con el triángulo este que vemos acá. Cada vez lo vamos haciendo mucho más angosto, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y cuando llegamos a un valor de 100, vamos a obtener un valor aproximado del área, más no un valor exacto para este. Porque si ustedes se dan de cuenta, y pues lo vamos a ver. Todavía se encuentran esos pequeños espacios de los rectángulos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Supongamos lo siguiente. Ahora, supongamos que a esto le demos un valor mucho más amplio, ¿cierto? Listo. Supongamos que esto le demos un valor más amplio. De tal manera que no solo sea 100. Imagínense que nosotros sigamos aproximando. De tal manera que cuando lleguemos a 1000, el valor ya se vuelve mucho más aproximado. Pero si ustedes se detienen detenidamente, ven detenidamente lo siguiente. Se dan de cuenta que todavía sigue quedando esos rectángulos. Entonces, de tal manera que esto en pocas palabras, ¿qué lo podemos expresar? Entre más rectángulos nosotros tengamos para sumar, el valor aproximado a nuestra área siempre va a dar lo más exacto posible, ¿sí? Con el fin de poder determinar el área. Entonces, pues en conclusiones, las sumatorias de Riemann son un método que nos sirve para determinar el área de una curva. La suma del área de los rectángulos nos permite dar un valor aproximado de esta misma área en su totalidad, ¿sí? Y el programa GeoGebra nos ayuda a establecer las dos propiedades, tanto determinando el área exacta como a su vez el valor aproximado como tal. Pues, muchas gracias por haber visto este video, espero que haya sido de su gran ayuda, ¿sí? A aquellos que se encuentren interesados en el programa, abajo dejaré el link para que puedan descargar. ¿Listo? Pues muchas gracias y hasta luego.